Esto es BeLife Podcast. Un espacio en donde el bienestar se comparte. Bienvenidos. Bienvenidos a BeLife Podcast, un espacio en donde el bienestar se comparte. Este es nuestro segundo episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que han compartido el contenido, que han dejado comentarios. Estamos súper agradecidos y esperamos que esta sea parte de una hoja de ruta en ese viaje hacia el bienestar y que nosotros vamos a estar generando conversaciones con ustedes interesantes que nos sirvan de herramienta tanto a ustedes como para nosotros. Soy Ramón Velázquez y ella es Stephanie Castellanos. ¿Cómo estás, Steph? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás, Ramón? Yo estoy muy bien. Excelente. ¿Qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de la suplementación. Muy bien. Recordando que es un tema, la verdad, con muchísimos mitos, con muchísima desinformación, y pues el día de hoy estamos aquí para aclarar todas sus dudas, obviamente con información científica que respalde toda la información que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Por qué la suplementación ha sido a veces tan maltratada durante mucho tiempo? Hay como demasiados tabúes alrededor de la suplementación e incluso ha habido como aversión en ciertas épocas sociales hacia la suplementación, y yo creo que es principalmente por desconocimiento. No sé si del lado médico hay alguna razón detrás de eso. Justamente, o sea, la suplementación es un tema con los que no estamos muy familiarizados. Okay. Estoy segura que la mayoría de las personas ha tomado alguna vez algún suplemento sin pensar que es un suplemento. Okay. Estoy segura que, por ejemplo, tú a lo mejor tomaste colágeno, vitamina C, algún tipo de omegas. Calcio. Y puede ser, y a lo mejor nunca pensaste que eso era un suplemento. Te lo vendieron como, estás tomando vitaminas, ¿no? Exacto. O estás tomando algo, un multivitamínico, algo que te ayude a sentirte mejor. Okay. Entonces, surge del desconocimiento, más que nada, o de la desinformación, este tabú entre nos suplementamos, no nos suplementamos, quién sí, quién no lo tomes. Entonces, obviamente, dentro de este ámbito y en parte el ámbito médico, hay muchísimos tabús y desinformación que obviamente sí, puede no como te que permiten, afectar, claro, ¿no? O sea, obviamente todo en exceso es malo, pero hoy vamos a estar aquí hablando sobre la suplementación y vamos a estar viendo quién sí y quién no debería de estarse suplementando. ¿Todos tenemos la necesidad de suplementarnos? Eso depende. Eso Okay. depende de cada una de las características de cada persona. Tenemos pues ahora sí que diferentes grupos de edades que es necesario suplementarlos, o situaciones y circunstancias a lo largo de la vida en la que sí o sí necesitas suplementarte. Un ejemplo, el más común son las embarazadas. Las personas que están embarazadas o en lactancia necesitan suplementación para, obviamente, tener... formar bien su embarazo. Pero creo que hay un punto de partida y es entender estos suplementos, estas vitaminas, estos minerales, originalmente ¿de dónde deberíamos nosotros obtenerlos? Muy bien. Bueno, antes de eso vamos a hablar sobre qué es un suplemento, ¿no? El suplemento como tal son una gama de productos que contienen vitaminas, minerales, enzimas, probióticos y productos herbarios que nos ayudan a obtener nuestros requerimientos nutricionales al 100. Que día a día, con nuestra dieta, lo ideal sería que los obtuviéramos ahí, pero por nuestro estilo de vida muchas veces no llegamos a obtener esos requerimientos. Entonces nuestra alimentación cotidiana debería poder darnos en un escenario utópico e ideal todas estas vitaminas, minerales, herbarios directamente de nuestros alimentos, ¿no? Esto planteando un escenario en donde yo tengo la posibilidad de comprar lo mejor de lo mejor que está en el mercado, pero ¿qué pasa con las personas que tal vez no tienen esa capacidad económica para poder comprar lo mejor de lo mejor que está en el mercado? Y aún así, estas dos polos de la sociedad tienen déficit de suplementación. Claro. Tomando en cuenta, o sea, pensando utópicamente que si tuviéramos la mejor dieta obtendríamos todos nuestros requerimientos, sigue siendo falso, porque hoy en día nuestros suelos tienen demasiada erosión. Entonces, hace 10,000 años, cuando plantaban y obteníamos nuestros nutrientes de los alimentos obtenidos en el campo, pues a lo mejor obteníamos los suplementos o, estas vitaminas, estos componentes que nos hacían falta. Hoy en día, por el calentamiento global, la erosión, el desgasto de las tierras. La sobreproducción que existe, darle alimentos a toda la humanidad, obviamente ha hecho un desgaste brutal en los suelos de la tierra, y que me imagino que esto hace que no haya una carga nutrimental suficiente dentro de esos productos. Y más allá de eso también, todas las alteraciones genéticas que han sufrido
cientos de especies vegetales, etcétera. O sea, es un tema bien, bien duro. Es un tema muy amplio y muy interesante porque uno piensa que comiendo lo mejor que hay en el mercado o una dieta rica en vegetales vamos a obtener nuestros mejores requerimientos, y la verdad es que eso es falso. O sea, no tenemos como este equilibrio entre lo que consumimos y la energía o las actividades que hacemos. Okay. Entonces ahí estamos teniendo como que un déficit de nuestros nutrimentos que deberíamos de tener. Ok, entonces entramos en un aspecto en donde ya sabemos que existe una necesidad, ya sabemos que es necesario explorar este mundo de la suplementación, pero previo a eso, ¿cuál sería el paso para yo, como una persona común, como todos ustedes, saber realmente qué es lo que necesito? El paso número 1 es acudir con un médico o un nutriólogo certificado, Okay. en el que te explique o se den cuenta cuál es tu déficit, ¿no? De acuerdo a tu estilo de vida, las actividades que haces todos los días, en qué etapa de la vida estás, porque obviamente es muy diferente un niño a un adulto mayor. Okay. Y de ahí vamos a partir, ¿no? Por género también, o sea, no Por es lo mismo género, para las mujeres, justamente. para los hombres, ok. Entonces, vamos a esta cita con un nutriólogo, con un médico que nos va a dar un panorama inicial, una fotografía inicial de cómo estamos y cuáles son nuestros potenciales déficits, a pesar de que casi que el 80% de la población, un poco más, estamos en déficit de algún suplemento, de alguna vitamina, de algún mineral, ¿correcto? Correcto. Bien, luego de ahí, ¿cómo podría ser ese viaje a entender y conocer todas las ofertas que hay en el mercado? Porque es un mundo súper amplio, súper vasto y la competencia es muy intensa, ¿no? O sea, las promesas, etcétera. Justamente, aquí viene algo muy importante. Tu doctor o tu nutriólogo tiene que saber sobre los diferentes productos que hay en el mercado. Esto es simplemente porque tú dices, o sea, estamos muy acostumbrados a que si necesitamos algo, vamos a la farmacia, vemos una vitamina C y lo primero que haces es, pues me la voy a comprar para que me refuerce mi sistema inmune. Claro. Más nunca te pones a pensar que hay marcas, hay diferentes niveles de eficacia entre marcas y también de cantidad, o sea, de cantidad de gramaje o de principio activo que tienen estos suplementos para recubrir o cubrir todas tus necesidades, ¿no? Entonces, en muy pocas palabras y muy coloquialmente, no necesariamente el que se vea más bonito es el mejor, no necesariamente el que sea el más caro es el mejor. Esto es importante saberlo y tener como esa sincronía o esa comunicación con tu médico y con tu nutriólogo de que realmente él esté actualizado con las marcas y los productos que hay en el mercado. Justamente, yo lo veo como un reto muy difícil porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que una consulta tiene que ser unos 15, 20 minutitos, tú llegas porque te duele algo y es en lo primero que se enfocan. Pero hay muchas cosas como esta parte de los requerimientos nutricionales que no ven en consulta. Entonces, a mí sí se me hace muy interesante e invito a la mayoría de los doctores a que busquen un poquito en la parte funcional. Okay. Y en la parte suplementaria para poder ayudarle a los pacientes. Entonces, si tú vas, por ejemplo, o dime con cuántos doctores has ido y te dicen, te hace falta a lo mejor tomar un poquito de vitamina D, por ejemplo. Sí, no, y que muchas veces la experiencia, he tenido la suerte de no tener que ir a tanto médico en mi vida. Sé que hay muchos de ustedes que probablemente sí les ha tocado vivir con un proceso como de relación médica mucho más duro, pero lo que yo sí veo es que la postura no siempre es preventiva o no necesariamente es preventiva. Nosotros vamos al médico cuando ya nos está pasando algo y desde mi punto de vista yo creo que el abordar la suplementación requiere primero un paso como de responsabilidad de saber, bueno, yo quiero estar bien en el mediano y en el largo plazo. Justamente. Ver cuáles son como mi cinturón de necesidades, ¿no? Quiero tener más energía, quiero verme más joven, quiero oxidarme de una forma más sana, o sea, como que qué es lo que realmente yo estoy buscando con esto y poder yo como paciente planteárselo al médico, ¿no? Porque a veces vamos a la consulta, ponte una bata, voy a revisarte, yo no estoy allí como que, bueno, ¿qué hago ahora, no? Justamente, o sea, no tiene que dolerte algo como para empezar a tomar suplementos. Y aquí es algo muy importante porque hay que diferenciarlos de un medicamento. Okay. Entonces, un suplemento no te va a curar, no es un producto milagro, no te va a ayudar a tratar algún problema médico que ya tienes. Okay. Es por eso que yo les digo, el paso número 1 es ir con tu doctor y decirle que pues obviamente te gustaría mejorar o sentirte mejor o qué puedes hacer para no envejecer tan rápido o otras cosas que normalmente en consulta no se tocan. Claro. Entonces, también es chamba de los pacientes y de los médicos como tener
esta relación médico-paciente en la que tengas la confianza de tú llegar y decirme, oiga, doctor, vi esto, me gustaría empezar a tomar este suplemento, pero no sé si es apto para mí. ¿Usted qué opina? ¿No? Sí. Y entonces ahí es ya cuando entra el médico y tiene que decirte, bueno, ¿sabes qué? Sí, no, ¿por qué? ¿En qué etapa de la vida estás? Vamos a empezar a ver qué te hace falta. A lo mejor te mando a hacer unos estudios generales y de ahí vamos a empezar a partir, ¿no? Algo que pasa muchísimo es que se asocia la suplementación directamente hacia lo deportivo, ¿no? Hay como mucho más conocimiento o es un tema mucho más platicado dentro del ámbito deportivo porque, bueno, puede ser mucho más común. Y yo creo, personalmente, que es mucho más común porque los atletas, bien sean amateurs, de alto rendimiento o lo que sea, tienen probablemente un objetivo claro y quieren tratar de poder llegar a ese objetivo y saben que requieren otras herramientas para poder dar su máximo potencial en eso que ellos están persiguiendo. Pero la cotidianidad, el día a día, subirnos en el metro, irnos en el camión al trabajo, cuidar a los niños, limpiar la casa y toda la ola de tareas que nosotros vivimos día a día, también requieren que nosotros logremos un máximo potencial, ¿no? Entonces, está padre poder traer a la conversación y alejar o más bien brindarles a ustedes la información de separar, no es solamente en lo deportivo que es necesaria la suplementación. Bueno, es que tú piensas en suplementos y estamos muy acostumbrados, como dices, a pensar directamente o inmediatamente en deportes, ¿no? Okay. Pero no solo se usa en deportes. Se nos olvida también como médicos que hay muchísimas enfermedades y medicamentos que disminuyen a lo mejor nuestros niveles de vitamina B12. Sí, claro, y desde el enfoque preventivo a llegar a esos puntos, ¿no? Donde tal vez tengas que utilizar alguna droga que sea mucho más perjudicial para tu cuerpo cuando hay mecanismos a través de la suplementación que te pueden ayudar, ¿no? Algo que a mí me pareció interesante, hice mi tarea, Steph, porque bueno, yo también hago mi tarea antes de venir al podcast, y es las 3C de cómo poder abordar el proceso de evaluar ¿qué necesito, no? En el tema de los suplementos o a la hora de tomar los suplementos. Yo lo dividí así. Ustedes pueden hacerlo en sus casas también. ¿Cómo debo tomarme este suplemento? Que yo creo que es una información vital para poder entrar en ese diálogo con el médico, ¿no? O sea, me estás mandando que tome X suplemento, ¿cómo me lo tengo que tomar? Entender cómo me lo tengo que tomar ya te da una característica particular de qué contenido tiene, cómo viene, en qué presentación, etc. El otro es cuándo me lo tengo que tomar. Si es un suplemento que es liposoluble, si no es liposoluble, etc. Que ya esto es más profundo y que más adelante lo estaremos viendo. Y lo último es ¿cuánto me cuesta tomarme este suplemento? ¿Cómo ves ese esquema que armé yo? La verdad se me hace muy interesante. Yo diría en cómo, el cómo, el cuándo y cuánto va a depender de cada persona. Okay. Entonces el objetivo es individualizar a cada persona porque ahí va a estar el resultado, ¿no? O sea, cuando tú personalizas cada uno de los tratamientos o la suplementación que cada paciente necesita, es cuando va a poder llegar a su máximo o a su tope, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, yo en lo personal me gusta mucho suplementarme, por ejemplo, con antioxidantes. Okay. Que yo sé que hoy por hoy a lo mejor no voy a ver el cambio, pero es muy importante porque me va a ayudar a disminuir mis niveles de estrés, a no envejecer tan rápido, a disminuir mis hagamos como un ejercicio bien sencillo de tal vez poner cuáles podrían ser los suplementos o la base suplementaria necesaria que pueda ser como la típica de cualquier persona. O sea, ¿qué suplementos, qué vitaminas, qué minerales consideras tú que deberían estar por lo menos sobre la mesa para analizar que hay que empezar a consumirlos? Va a depender, como decíamos, va a depender ahí sí de cada persona. Si es una persona que hace actividad regularmente, podríamos complementarlo o suplementarlo con creatina, por ejemplo. Okay. Si es una persona que no hace absolutamente nada y a lo mejor vive en Estados Unidos donde 8 meses es puro invierno, pues hay que suplementarlo con vitamina D para evitar ciertas deficiencias. O si es una persona que le encanta la fiesta, le encanta fumar, le encanta tomar, ahí podemos también meter vitamina B12, algunos antioxidantes, porque esas son características de
un estrés oxidativo diario. Oigan, conste que estoy tratando de que nos dé una receta mágica y muy bien, doctora Steph, que está siendo muy clara en ese punto donde, bueno, hay que hacer el trabajo previo de primero asumir la responsabilidad de ir al médico, de evaluarnos para que él nos dé realmente un recetario de estos suplementos que nosotros requerimos dependiendo del nivel de necesidad que tengamos. O sea, lo que te sirve a ti no necesariamente me va a servir a mí, en resumidas cuentas, ¿no? Justamente. Y fíjate que hablando con un amigo me llegó muchísimo o me hizo una pregunta de ¿cuántos suplementos puedo tomar en un día, no? O sea, si yo no como y si no, pero hago mucho ejercicio, pero estoy muy estresado por el trabajo, ¿hasta cuántos suplementos puedo llegar a tomar? Y la verdad es que la respuesta es una respuesta de como cocina, como tú dices, de Claro. 5 máximo, no. O sea, ¿te hace falta? Lo empezamos a tomar, a lo mejor no tienes, como tú dices, el cuánto me va a costar. Bueno, vamos a empezar con lo que en realidad te está afectando más. Claro. Y de ahí vamos poco a poco y vamos alternando y vamos cambiando. O sea, la idea es llegar a tener todas tus reservas al 100 y poder empezar a probar diferentes suplementos con los que te sientas mejor día a día. Hay muchísima información en internet alrededor de la suplementación. Hay muchísima información falsa y hay muchísima información real. La invitación obviamente siempre va a ser a que ustedes traten de buscar esos links, esas ligas de organismos e instituciones avaladas, internacionales, etcétera, que les puedan dar como un resumen de lo que está pasando alrededor, primero, del déficit de suplementos en la Tierra, ¿no? En el planeta. O sea, cómo nos estamos viendo afectados de déficit de zinc, déficit de vitamina D3. Todo eso está publicado en la página de la OMS. Se puede ver mucha información alrededor de eso. Yo creo que ese es un muy buen primer paso, ¿no? Para quitarse como ese estigma de ¿será que sí lo necesito? ¿Será que no? ¿Qué está pasando en el mundo? Y yo también complementé con otra tarea que hice, tú me vas a decir si estoy bien o estoy mal, ya hablamos de las 3C, que era cómo, cuándo y cuánto debo gastar, y ahora hice las 3E, que es cuáles son las expectativas que tengo hacia ese suplemento, porque al final yo creo que es como una relación de primer amor, ¿no? Tú consumes un producto que es bueno para ti y lo vas a recomendar, vas a querer seguir consumiéndolo, vas a ver cuáles son la diversidad de productos que tiene esa misma marca, porque, bueno, ya generaste una expectativa positiva sobre él. Lo otro es la eficiencia. Y esto yo creo que es un tema bien, bien importante en el mundo de los suplementos porque a pesar de que la cápsula venga con la misma cantidad del suplemento o de la vitamina, del mineral, no necesariamente la eficiencia de ese producto va a ser la misma por el origen, si es natural o no es natural, de los ingredientes, etc. Y lo otro es cuál es la especialidad del suplemento, ¿no? O sea, hay personas que dicen, no, yo me estoy tomando un multivitamínico, pero realmente un multivitamínico, ¿cuánto trae de cada cosa, no? Es como, bueno, explorar esas opciones. Fíjate que sí, o sea, esto es muy interesante porque todos los suplementos deberían de estar avalados tomando en cuenta eficacia, calidad y seguridad, ¿no? Y como dices, en cuanto a la efectividad o la eficacia, es importante que el doctor llegue y te pueda decir, ¿sabes qué? Este producto te va a ayudar porque a lo mejor te va a costar un poquito más caro, pero te va a durar 3 meses, ¿no? Okay. Y va a haber algunos suplementos que desde el día 1 lo empieces a tomar y te vas a sentir mejor, así como va a haber algunos en los que necesitas tiempo para ver un resultado, como la creatina, como nuestra regulación del complejo B, o sea, tenemos que esperar cierto tiempo para empezar a rellenar nuestros tanques, ¿no? Sí, entonces es muy importante. Y volver a lo que tú dijiste en el inicio, que es, no son medicinas ni son recetas mágicas, ¿no? Estamos hablando de que si nuestro cuerpo está en un déficit, obviamente toma un tiempo la reconstrucción o regenerar ese espacio vacío, ¿no? Esa brecha que hay entre los niveles óptimos y el nivel que uno tiene en la actualidad, ¿no? Justamente. Es como cuando pensamos que nuestro cuerpo, obviamente todos somos diferentes, pero hay que darle productos de la mejor calidad para obtener un resultado muchísimo más notorio y mejor, ¿no? Recuerden que están escuchando Be Life Podcast, un espacio en donde el bienestar se comparte. Tienen que seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir los episodios, generar contenido junto con nosotros, porque al final este es un espacio donde nosotros somos como tú y estamos tratando de traer la mayor cantidad de información posible, compartírselas a ustedes para que, bueno, juntos podamos construir ese camino hacia el bienestar. Ya casi para cerrar, un poco, ¿qué otro dato o qué otra cosa es importante decirle a las personas que nos están escuchando para que, bueno, den esos primeros pasos en la investigación de la suplementación? Porque
insisto mucho en esto, al final es una responsabilidad como que bien individual, ¿no? Esa toma de decisión de lo que vamos a tomar y lo que no vamos a tomar. Justamente, yo creo que es como decisivo de cada persona empezar, ¿no? O sea, independientemente de con qué quieras empezar o qué te gustaría mejorar, lo importante es que estés decidido para dar el primer paso y empezar a mejorar y a generar esta vida que quieres tener, ¿no? Y además que es un universo tan amplio de suplementos que es muy interesante primero entender cómo funciona nuestro cuerpo para saber qué es lo que realmente necesita. Y también la invitación es a muchos de los médicos, así como tú, que cuando uno va a consulta, obviamente tienen muchísimo trabajo, a veces están en una posición complicada, pero yo creo que hoy más que nunca uno va a los doctores como una referencia de certeza de la información, ¿no? En un mundo donde hay tantas cosas en internet, se dicen tantas cosas cuando al momento en el que uno va con el nutriólogo, con el médico, uno está esperando que, bueno, dame por lo menos un camino, una luz en la oscuridad, ¿no? Ese es un tema muy importante o muy característico que a mí me gusta mucho hablar porque obviamente hoy un doctor o un médico no es lo que era hace unos años. Okay. Si te fijas, hace un tiempo, obviamente dentro de la historia de la medicina, los médicos eran los sanadores. Sanadores no solo del cuerpo, sino cuerpo, alma, y se hablaba mucho de los humores, ¿no? Antes de decir, ay, tengo una enfermedad, hablábamos de humores. Y hoy en día siento que nuestro sistema ha hecho que eso se haya perdido. Claro. Entonces, tú ya no vas con el doctor con la confianza de poderle contar y platicar todo lo que te aflige. Sí, claro. ¿Y por qué estoy aquí, no? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué me trae hasta esta consulta? Nada más llegas porque te duele algo. Y estamos, o bueno, al menos en la parte médica, estamos muy acostumbrados a consultas, como te decía en un principio, 15, 20 minutos, súper rápido a lo que vas, porque tengo una fila muy larga y no me estoy dando el tiempo para conocerte, para saber qué te aflige, con qué te puedo ayudar, qué más te puedo suplementar, ¿no? Entonces, sí, yo sí hago la invitación a todos los médicos que trabajen un poquito más la medicina funcional o integrativa dentro de las consultas, claro, porque muchas cosas tiene que ver en cómo te sientes para tener el resultado de cómo te ves y cómo actúas o cómo funcionas en todos los círculos que te rodean. Sabes que en el primer episodio hablamos un poco de lo que fue la pandemia y cómo generó un cambio en nuestra perspectiva y la percepción del bienestar y de la salud, ¿no? Y pareciera que ya poco a poco todo este efecto que nos generó la pandemia se está quedando atrás, ¿no? Ya olvidamos esos 2 años encerrados, el uso del cubrebocas, la ansiedad que generaba no poder ver a tus familiares, etc. Y ya quedó atrás, ¿no? Muchos hemos tratado de adoptar un nuevo estilo de vida, otros tal vez no, pero aquí, particularmente en México, ocurre una pandemia como ya no tan silente y es todo el tema que gira alrededor de la obesidad, ¿no? Este es un tema que es muy interesante, que estaremos abordando, pero no hoy. ¿Cuándo lo vamos a abordar? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. La verdad está súper interesante. Mándenos toda la información que les gustaría que platicáramos, que no. De todas formas, estamos aquí para dialogar con ustedes y todos empezar desde cero. Así que quédense conectados con nosotros. Esto es BeLife Podcast, un espacio en donde el bienestar se comparte. Hoy estuvimos dando una breve introducción a la suplementación y en el siguiente episodio vamos a estar hablando sobre la obesidad y que son temas que están vinculados uno con otro, así que vale la pena que los vayan escuchando en secuencia. Síganos en todas nuestras redes sociales, compartan el contenido, hagan comentarios, somos personas como ustedes. Steph Castellanos, Ramón Velázquez, esto es BeLife Podcast. Hasta luego.